Hola, queridos y queridas estudiantes. Espero que todos se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida al nuevo semestre 2022-2023 de la carrera de Comunicación en Línea de la Universidad Central del Ecuador. Como muchos de ustedes saben ya, mi nombre es Yoconda Pila y en esta ocasión, junto al magíster Mario Boyasamín, seremos sus docentes tutores de la asignatura de Diseño de Proyectos Comunicacionales. Sean todos y todas bienvenidos. Bueno, como ustedes habrán podido revisar ya el plan analítico de esta primera unidad, pues al igual que otros semestres, esta asignatura se divide en 4 unidades. Empezaremos entonces con esta clase magistral sobre el primer tema que hemos llamado aspectos conceptuales básicos del diseño de proyectos, porque pensamos que precisamente esa es la base de la cual podemos partir, ¿no es cierto?, para comprender en qué consiste esta nueva metodología, en este caso de planificación de la comunicación. El objetivo de esta clase magistral, por lo tanto, es conocer la definición, elementos y características principales de los proyectos, así como el lugar que ocupan dentro de los programas y cómo se formulan sus objetivos generales y específicos. Nos centraremos entonces en el subtema 1.1 que hemos llamado que es un proyecto. En este subtema estudiaremos el concepto de proyecto, precisaremos el objetivo de estudio de los proyectos, los elementos básicos de todo proyecto y también analizaremos sus principales características. Empezamos entonces. ¿Qué es un proyecto? Bueno, si es que nuestra asignatura se llama Diseño de Proyectos Comunicacionales, es lógico pensar que lo primero que debemos hacer es definir qué es un proyecto, ¿no es cierto? Pero antes de hacerlo, vamos a revisar algunos aspectos comunes a todos los proyectos, ¿no es cierto? El primer aspecto común, es decir, un aspecto que vamos a encontrar en todos los proyectos, independientemente de su disciplina, cuando hablamos desde la planificación, ¿no es cierto?, es que los proyectos son una búsqueda de solución racional a un problema planteado. Otro aspecto común es que los proyectos tienden a resolver necesidades humanas de distinta naturaleza. También tenemos que tener presente que son una herramienta o un instrumento que permiten alcanzar los objetivos y las metas propuestas. Y finalmente, el último aspecto en común que ustedes deben tener siempre presente son los objetivos. Los objetivos y metas de los proyectos se orientan a cubrir necesidades en un tiempo y en un lugar determinados. Entonces, veamos en suma qué es un proyecto, ¿no es cierto? Una definición de un proyecto, una de las más completas, nos dice el autor que hemos utilizado para el compendio de este primer tema, es la que ofrece la Fundación Luis Vives. La Fundación Luis Vives define al proyecto como un conjunto de recursos materiales y humanos que se combinan para hacer posible la realización de una serie de actividades siguiendo una metodología concreta en un tiempo y con un costo determinado, con la finalidad de alcanzar unos resultados que permitan el logro de un objetivo específico con el que se cambia una realidad concreta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las definiciones más aceptadas de proyecto. Ahora que hemos revisado algunos aspectos comunes a los proyectos y hemos analizado también una definición bastante completa sobre qué es un proyecto, vamos a conocer algunos elementos básicos de los proyectos. El primer elemento básico en los proyectos es esto que se denominan recursos materiales y humanos, que son básicamente los medios disponibles para realizar las actividades previstas. Estos medios pueden ser materiales, por ejemplo, construcciones, equipos, suministros, ¿no es cierto? Pero también pueden ser humanos, como personal dedicado a tiempo parcial, a tiempo completo a la ejecución de un proyecto, que pueden ser personas que se involucraron con el proyecto de forma voluntaria o también de forma remunerada, que pueden ser propios o externos al proyecto. El segundo elemento básico de todo proyecto son las actividades, es decir, las acciones que se realizan de forma secuencial o simultánea mediante el uso de determinados recursos con el fin de alcanzar resultados concretos.
También tenemos una metodología, es decir, la explicación pormenorizada del procedimiento sistemático seleccionado para el diseño y formulación del proyecto, es decir, cómo lo vamos a hacer, el caminito que vamos a seguir para poder alcanzar nuestros objetivos. Tenemos también el tiempo. El tiempo es el plazo previsto para la ejecución de nuestro proyecto. Este se representa gráficamente con un cronograma en donde se combinan las actividades y plazos de ejecución, especificando momento de inicio y momento de finalización del proyecto. También tenemos el coste o los costos que hacen referencia a los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del proyecto, es decir, sueldos, salarios, adquisición de bienes, servicios, entre otros, y estos se reflejan necesariamente en el presupuesto del proyecto. Tenemos también los resultados, que son la especificación de lo que se quiere alcanzar con el proyecto. Una vez realizadas las actividades programadas, son los productos que el proyecto puede garantizar como consecuencia de las actividades. Y tenemos también el objetivo específico, que es el efecto que el proyecto pretende conseguir en un plazo razonable. Hace referencia al logro de una nueva situación en la que el problema central del colectivo beneficiario ha sido solucionado parcial o totalmente. Finalmente tenemos el deseo de cambio, es decir, la voluntad de los promotores del proyecto de lograr la modificación de una realidad, la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad. Ahora vamos a conocer las características de un proyecto, que no son lo mismo que los aspectos comunes, tampoco son pues una definición y tampoco son los elementos constitutivos de un proyecto. Son características, ¿no es cierto?, que nos ayudan a definir los proyectos y que efectivamente deberían estar presentes en la mayoría de proyectos. La primera característica que tienen los proyectos es la pertinencia. Deben ser pertinentes, es decir, adecuados a las necesidades de los beneficiarios. La siguiente característica es la coherencia, es decir, son coherentes en la medida en que existe una relación causal, lógica y necesaria entre todos los elementos. También los proyectos deben ser viables, es decir, tenemos la característica de la viabilidad, es decir, que se puedan llevar a cabo, no es otra cosa sino eso, ¿no? Que se puedan llevar a cabo, se puedan ejecutar. La eficacia, es decir, que se definan objetivos y resultados que podamos alcanzar. También deben ser eficientes, es decir, ser proyectos que aseguren la consecución de los resultados optimizando los recursos disponibles. Deben ser también sostenibles, es decir, capaces de garantizar que los beneficios del proyecto continuarán en el tiempo, aun cuando la ayuda externa finalice. Finalmente deben ser evaluables. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar al proyecto? Pues simplemente al verificar de manera fiable y creíble el valor generado o que hemos alcanzado los resultados que esperábamos. Bueno, como ustedes se habrán podido dar cuenta hasta este punto, los proyectos son un instrumento de planificación fundamentalmente, ¿cierto? Pero esta planificación puede tener distintos elementos y puede tener distintas características y puede tener un distinto orden o jerarquía dependiendo de dónde se realice. En el compendio ustedes podrán encontrar unos elementos y unas características propias de la realidad venezolana, que es la que analiza el autor. Pero en esta clase magistral, pues yo les explicaré la jerarquía que se aplica en la planificación en nuestro país, es decir, en Ecuador. ¿No es cierto? Vamos de lo general a lo específico. Primero tengamos presente que esta jerarquía está descrita en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y es una jerarquía que se aplica a nivel nacional, en la planificación también de nivel local y puede aplicar también a la planificación de nivel institucional. Partiendo entonces de ese principio de ir de lo general a lo específico, tenemos en primer lugar esto que se conoce como plan.
El plan se caracteriza por ser formulado a largo plazo y englobar un conjunto de programas con un objetivo común, proponiendo una estrategia de acción compartida. En el caso del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del régimen de desarrollo y del régimen del buen vivir que están previstos en nuestra Constitución de la República aprobada en 2008. Tenemos en segundo lugar esto que se conoce como programa. El programa se define como el conjunto organizado, coherente e integrado de proyectos, coordinados entre sí para la consecución de un mismo objetivo. El proyecto, de algún modo lo habíamos definido ya antes, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos una definición más general. Se considera entonces como el nivel operativo del proceso de planificación o un instrumento para el logro de objetivos predefinidos en un periodo de tiempo, en una zona determinada y para un grupo de beneficiarios identificados en procura de solución a sus problemas y mejoramiento de su nivel de vida. Y finalmente tenemos esto que se conoce como la acción, es decir, ese instrumento de planificación más específico dentro de la jerarquía de planificación de nuestro país. La acción o las acciones son actividades concretas que se realizan en el marco de una política pública que se caracterizan por tener un responsable, unos resultados y unos tiempos muy precisos para su realización. De acuerdo, aquí aparece entonces un término que ustedes van a encontrar en el compendio que es la política pública. Vamos a analizar un poquito acerca de la política pública. La política pública se puede aplicar en muchos niveles dentro de la planificación de un país, sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel público. Por eso, política pública. Puede estar presente a nivel macro, es decir, a nivel pues, nacional, a nivel de planificación del Ejecutivo. Puede estar presente a nivel micro, es decir, a nivel de la planificación de un GAT. Y puede estar presente a nivel institucional, inclusive, ¿no es cierto? Esta puede estar contenida dentro de los diferentes instrumentos de planificación nacional, local o institucional, es decir, un programa, un proyecto, o un plan pueden tener varias políticas públicas dentro pues, de sus lineamientos, ¿no es cierto? Que van a ser desarrolladas, van a ser ejecutadas por las distintas autoridades. Entonces, analicemos dos posibles definiciones de política pública. Las políticas públicas, en primer lugar, se consideran, ¿no es cierto?, la mejor solución técnica posible que puede adoptar un decisor público debidamente informado en el marco de las restricciones legales, políticas, culturales, en las que se debe establecer el curso de acción para procesar las demandas y necesidades de los ciudadanos. Esta definición es la definición ideal, la definición técnica, pero en realidad es imposible de cumplir porque implica que no existe una influencia de otros actores. Una política pública tiene una influencia de diversos actores, ¿no es cierto? Entonces, no siempre hacer la mejor, adoptar la mejor solución técnica, técnica es posible porque pues intervienen en estas decisiones intereses de actores públicos, privados, comunitarios, empresariales, en fin, que van siempre a pugnar o a pelear para que la solución que se adopte sea la que más les beneficie y el decisor va a tener que tomar una decisión que equilibre los intereses de los diferentes actores. Por eso tenemos esta siguiente definición de política pública, que dice que las políticas públicas son cursos de acción que adoptan los decisores públicos para satisfacer y o procesar las demandas y necesidades de los ciudadanos bajo su jurisdicción
de acuerdo con las competencias establecidas en la ley. Es decir, siempre, ¿no es cierto?, son cursos de acción que adoptan decisores públicos, es decir, personas que tienen una autoridad, ¿no es cierto?, una autoridad pública, ¿para qué? Para satisfacer o para procesar las demandas y necesidades de los ciudadanos, pero solamente aquellas que están bajo su jurisdicción, es decir, bajo su competencia, ¿no es cierto?, de acuerdo a precisamente las competencias que le permite la ley, las que están establecidas en la ley solamente. Ok, vamos entonces a continuar con los proyectos, ¿de acuerdo? Porque esta asignatura precisamente se llama diseño de proyectos comunicacionales. Un primer desafío que tenemos cuando nosotros diseñamos un proyecto de cualquier tipo es darle un título a un proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a dar un título a un proyecto? Pues en primer lugar debemos tener presente que este título debe ofrecer una idea precisa de lo que se desea hacer, una idea precisa, ¿no es cierto? Yo leo el título de un proyecto y debo conocer ya qué va a hacer esa fundación, esa organización, esa persona que plantea ese proyecto. Nace, por tanto, de la definición de propósito que realizaremos en la matriz de planificación del proyecto, ¿no es cierto? El título nace del propósito que colocaremos en la matriz de planificación del proyecto. Y finalmente, este título debe responder siempre a tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué se va a hacer? Es decir, ¿cuál es el carácter, cuál es la naturaleza de la acción que se va a desarrollar para darle una solución al problema planteado? En segundo lugar, ¿a quién va dirigido el proyecto? Es decir, ¿a quién o a quiénes se dirige la acción? Trátese de personas, pueden ser instituciones, ¿no es cierto? Pueden ser personas naturales, personas jurídicas, en fin. Y la tercera pregunta es en dónde se desarrollará ese proyecto, es decir, la ubicación geográfica, la localidad en donde se llevará a cabo esa acción. Veamos entonces un ejemplo de un título de un proyecto que estaría bien formulado de acuerdo a estos tres elementos que nos aporta Crespo. Mejoramiento de la nutrición de los niños en edad escolar de la parroquia Puellaro del cantón Quito, provincia de Pichincha. Es decir, ahí tenemos los elementos, ¿no es cierto?, que nos ha planteado el autor. ¿Qué se va a hacer? ¿No es cierto? Mejorar la nutrición de quiénes, de los niños en edad escolar. ¿De dónde? De la parroquia Puellaro del cantón Quito de la provincia de Pichincha. Tenemos los tres elementos. Respondemos a las tres preguntas. Perfecto. Una vez que hemos visto cómo se formula el título de un proyecto, tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos o queremos conseguir con nuestros objetivos? Entonces, precisamente aquí vamos a abordar cuáles son los objetivos de un proyecto. Empecemos por una definición de los objetivos de un proyecto. Anderegg o Ezequiel Anderegg, este autor que es un experto en planificación estratégica, define a los objetivos como los enunciados de los resultados esperados o los propósitos que se desea alcanzar dentro de un periodo determinado a través de la realización de determinadas acciones. ¿De acuerdo? Esta es una definición propuesta por Ezequiel Anderegg en su guía de planificación estratégica. Una vez que hemos definido los objetivos, vamos a analizar cuáles son los tipos de objetivos. Ustedes han tenido ya un primer acercamiento a asignaturas de planificación y también a asignaturas de investigación, y recordarán que siempre hablamos de dos tipos de objetivos. Por un lado, tenemos los objetivos generales que se desprenden del problema planteado, por lo tanto, se identifican con el propósito central del proyecto, con lo que se desea en última instancia con esa intervención, con lo que deseamos lograr. También tenemos los objetivos específicos que se derivan del objetivo general y representan los pasos intermedios para lograrlo. A través de estos objetivos se establecen las metas como expresión cuantitativa de los pasos intermedios para lograr el objetivo general. ¿Qué, cuánto, en qué tiempo vamos a alcanzar esas metas? Eso es lo que abordaríamos en estos objetivos específicos. Tenemos también
que analizar cuáles son las características de un objetivo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos formular adecuadamente unos objetivos generales y unos objetivos específicos, debemos conocer sus características, es decir, cómo han de ser estos objetivos para estar bien formulados. La primera característica de los objetivos es que deben ser claros, es decir, estar expresados en un lenguaje inteligible o fácil de comprender. También los objetivos han de ser precisos, es decir, concisos, exactos, rigurosos y no estar expresados de forma genérica o de forma abstracta. Los objetivos también tienen que ser pertinentes o esto significa ser apropiados, ser oportunos o que vienen a propósito de eso que estamos planteando. También deben ser medibles, es decir, que sea posible cuantificar los beneficios de ese proyecto. Tienen que ser realizables, es decir, factibles de lograr, posibles de lograr, con un esfuerzo razonable, teniendo en cuenta los recursos que tenemos y las capacidades, ¿no es cierto?, que también con las que contamos y que pondremos a disposición de la comunidad. Y finalmente tienen que estar limitados en el tiempo, es decir, que se deben establecer un periodo de tiempo en el que se completará cada objetivo, es decir, un tiempo específico en el que realizaremos o alcanzaremos cada uno de esos propósitos que nos planteamos en nuestros objetivos. Pasemos entonces a la formulación de los objetivos generales. Cuando nosotros aplicamos la metodología del marco lógico como herramienta del ciclo de proyecto, el objetivo general se identifica con una situación futura, deseable y positiva que resulta de resolver el problema definido en el árbol de problemas y que ocupa el nivel central del árbol de objetivos. Este vendría a ser el fin en la matriz de planificación del proyecto. Entonces, una forma práctica de formular el objetivo general de un proyecto vendría a ser la siguiente. La vamos a resumir en los siguientes pasos. En primer lugar, debemos seleccionar un verbo en infinitivo que mejor exprese la acción que nosotros pretendemos ejecutar en ese proyecto. ¿Ok? Un verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar, evaluar, describir, identificar. Sin embargo, debemos evitar el uso del verbo promover cuando en realidad se trata de mejorar la calidad de vida de una comunidad o, por ejemplo, utilizar la expresión impulsar la participación cuando en realidad lo que deseamos es que los beneficiarios del proyecto participen. Entonces debemos tener presente que utilizaremos siempre un solo verbo en infinitivo porque si utilizamos más de uno, podría interpretarse que se trata de dos objetivos formulados simultáneamente, siempre un solo verbo en infinitivo. El siguiente paso es identificar el fenómeno que se asocia a la acción y el lugar en donde se presenta este fenómeno. Por ejemplo, si el problema es la inadecuada nutrición de los niños en edad escolar en la parroquia Cuéllar del Cantón Quito, el verbo seleccionado podría ser analizar, que nos indica la acción de separar los distintos elementos que constituyen el fenómeno y ese fenómeno sería el régimen de nutrición, ¿no es cierto? Ese sería el fenómeno a ser analizado de los niños, o sea, ¿de quiénes? De los niños en edad escolar, ¿de dónde? De la parroquia Puellaro del Cantón Quito, cuando durante el primer semestre del año 2023. ¿De acuerdo? Este sería entonces un objetivo desagregado en los distintos elementos. Debemos señalar la o las condiciones bajo las cuales se realiza la acción. Puede tratarse de una norma legal, puede tratarse de un procedimiento aceptado y finalmente establecemos el propósito de la acción. Esto significa describir para qué se realiza la acción, que no es otra cosa que la búsqueda de un resultado final. Vamos a analizar ahora la formulación de los objetivos específicos. En términos generales, se formulan pues siguiendo los mismos pasos que un objetivo general. Fundamentalmente vamos a redactarlos también con un verbo en infinitivo al principio del texto
Pero en este caso lo que trataremos de hacer es reflejar las acciones concretas que conduzcan al logro del objetivo general, es decir, se van a desprender del objetivo general. Los objetivos específicos corresponden con el propósito en la matriz de planificación del proyecto siguiendo el enfoque del marco lógico. Bueno, finalmente en este primer subtema, el autor nos habla de las razones que existen para que un proyecto fracase. Vamos a ver algunas de ellas. Pues en primer lugar, tenemos el no identificar adecuadamente el problema. Ese puede ser uno de los primeros inconvenientes cuando nosotros cometemos este error. Puede ser una de las razones que conduzca al fracaso de un proyecto. También una de las razones más comunes cuando nosotros estamos iniciando en planificación es que nos planteemos unos objetivos demasiado ambiciosos, es decir, unos objetivos que no sean posibles de cumplir, de realizar. Tenemos también la falta de organización y de coordinación entre los actores directamente involucrados, ¿no es cierto? Si los actores directamente involucrados en el proyecto, la comunidad, la organización que financia el proyecto, pues los actores de las instituciones públicas que se relacionan con la ejecución de ese proyecto no se ponen de acuerdo, no se organizan, ¿no es cierto? Eso también puede conducir a que el proyecto no llegue a buen puerto. También los mecanismos de desembolso burocrático, es decir, ya hemos realizado todos los pasos, pero no hay manera de hacer un proyecto sin tener un presupuesto, ¿no es cierto? Y cuando ese presupuesto depende de un proceso demasiado burocrático, eso puede entorpecer y puede ser que el proyecto se quede a mitad de camino. También los cambios en la política del gobierno sobre áreas prioritarias de financiamiento para la solución de los problemas. Podría ser que nosotros empecemos la planificación de nuestro proyecto en un gobierno en el que la desnutrición o combatir la desnutrición infantil sea una prioridad en la política pública de ese gobierno. Pero puede ser que este gobierno esté cerca de finalizar su mandato y venga otro gobierno en el que no haya una priorización del gasto en salud o en desarrollo infantil, sino que la prioridad sea, por ejemplo, solucionar el déficit económico del presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Entonces, cuando existen ese tipo de cambios en la política, en las áreas prioritarias de financiamiento también, eso puede hacer que nos quedemos a medio camino en la ejecución o en el desarrollo de nuestro proyecto. Finalmente, la ausencia o el mal diseño de mecanismos de evaluación, tanto los que se generan antes, ¿no es cierto?, para nosotros tener un diagnóstico de nuestro proyecto durante la planificación y los que se producen después, ¿no es cierto?, de la ejecución del proyecto, si no tenemos buenos mecanismos de evaluación, pues esto también puede conducir a el fracaso del proyecto porque no sabemos si lo hemos hecho bien, si hemos gastado bien los recursos, si hemos cumplido, ¿no es cierto?, con los objetivos y tampoco sabremos de dónde partimos ni cómo hemos realizado el proceso. Si tenemos entonces unas razones para el fracaso de un proyecto, tenemos también unos factores necesarios para el éxito de un proyecto. ¿Cuáles son estos factores necesarios? Es decir, estos que tenemos que tener presentes y tratar de cumplir para que nuestro proyecto sea exitoso. El primer factor necesario para el éxito de un proyecto va a ser siempre implementar técnicas participativas y de capacidad del personal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros implementamos técnicas participativas, nosotros involucramos a esa ciudadanía que finalmente va a ser beneficiaria, ¿no es del proyecto, y ese sector ciudadano nos va a indicar cuáles son las necesidades que quieren que prioricemos, cuáles son esos problemas que deben ser resueltos en primer lugar. Entonces es importante implementar técnicas participativas en nuestra planificación. También es importante generar espacios de discusión y negociación con los actores involucrados. Hace un momento les comentaba que cuando nosotros hacemos un proyecto de planificación, sobre todo planificación de política pública, existe siempre una pugna de los actores
para poder, para poder hacer que el interés del uno prime sobre el otro. Entonces, el planificador del proyecto, quien lleve adelante esa planificación de ese proyecto, tiene que ser capaz de generar una discusión, una interlocución, y también tiene que tener la capacidad de negociación con esos actores involucrados, ¿no es cierto? Pues distintos sectores de la ciudadanía, las empresas, las cámaras, las autoridades, para que se llegue a un consenso en donde podamos solucionar pues aquellas necesidades más urgentes, más prioritarias, ¿no es cierto? Y hacerlo de la manera más técnica posible. Y finalmente, el tercer factor necesario para el éxito de un proyecto es dar suficiente tiempo al proyecto para que la propia comunidad asimile las propuestas presentadas. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque a veces hay pues muchos organismos de distinto tipo, públicos, de la sociedad civil, ONGs, que realizan proyectos desde el escritorio, que no se levantan, no preguntan, no van a territorio, ¿no es cierto? Y se implementan inclusive algunas soluciones a esos problemas detectados, que podrían ser las mejores soluciones desde el punto de vista del técnico que ha desarrollado ese proyecto. Sin embargo, si no se tienen presentes, si no se toman en cuenta aquellos aspectos culturales, por ejemplo, puede ser que eso conduzca al fracaso del proyecto. Es decir, si yo le obligo a una comunidad indígena a utilizar una solución para determinado problema que va en contra de su cultura, de sus costumbres, ¿no es cierto? El momento en que yo me dé la vuelta y me vaya de esa comunidad, muy probablemente esos miembros de la comunidad no van a utilizar esa solución que desde mi punto de vista de técnico en planificación es la solución más adecuada. Entonces debemos dar también tiempo para que la propia comunidad asimile las propuestas presentadas, ¿no es cierto? Y eso pues nos asegure que los recursos no hayan sido invertidos en vano y que sea posible solucionar o aportar a la solución de ese problema detectado. Hasta aquí esta breve explicación de este primer subtema de la asignatura de diseño de proyectos comunicacionales, que buscaba responder a esta pregunta de qué es un proyecto, cuáles son los elementos básicos, sus características y sus objetivos. Finalmente, si ustedes desean ampliar la información aportada en esta primera clase magistral, pueden consultar las fuentes de bibliografía básica y complementaria que constan en su plan analítico y que también pueden observar en esta lámina de referencias. Y les agradezco a todas y a todas por haber llegado hasta este punto. Les deseo muchos éxitos en este nuevo semestre y recuerden que siempre sus docentes tutores estamos prestos para resolver cualquier duda que tengan en cuanto a nuestra asignatura. Que tengan todos y todas un excelente semestre.